Buenas tardes, hoy nos encontramos con la vocal principal del GAD de Tumaco, María Isabel Díaz, la cual haremos unas preguntas sobre el sector rural. Mi tema es Quito Ciudad de Contraste y mi subtema es sector rural y urbano. Vamos a empezar analizando cuál crees que es el sector con más servicios básicos y modernización. Bueno, la modernización y los servicios básicos generalmente van de la mano, pero últimamente no es así. Y te digo por qué. Primero, considero que los sectores céntricos, los sectores de más movimiento económico, son los que son apetecidos por la gente, por lo tanto son los que tienen agua, tienen luz, tienen más desarrollo económico, etcétera. Y quedan aislados otros sectores, como las comunas, los barrios en el Valle de Tumaco, el sector de Coyhaique, por ejemplo, carece de agua y tiene una proyección urbanística enorme. Entonces es un poquito contradictorio el asunto. Mas, sin embargo, te quiero contar que no necesariamente el mejor sitio, el más apetecido o el más desarrollado es el que tiene todo, porque si te fijas el día de hoy urbanísticamente hablando, la gente que tiene poder económico, ¿qué hace? Busca abrirse un poquito más al campo, ¿no es cierto? Para vivir más tranquilito, y hacen sus mansiones, y hacen sus casas y todo, pero esos sectores normalmente no tienen agua, no tienen luz, no tienen alcantarillado, por eso se ha puesto de moda algo que es el biodigestor en vez del alcantarillado. Está de moda los paneles solares y está de moda también el agua, traerla por otros medios como los tanqueros. Entonces, la pregunta tuya era esa división y creo que está concentrada en los sitios donde se mueve económicamente una ciudad, donde tienen todos los servicios. Segunda pregunta, ¿cómo cree usted que se puede tener una mejor calidad de vida? La mejor calidad de vida para el general de la gente pudiera ser tener agua, tener luz y tener calles. Para mí no es así. Para mí creo que todo es consecuencia de tener una raíz, tener identidad, tener una cultura bien cimentada, tener valores. Ahí arranca una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque en tu casa te enseñan a saludar a tus mayores, te enseñan a respetar a las personas y las cosas ajenas, pero también te enseñan a cuidar bien de tus animalitos, a tenerles bien comiditos con su vacuna, pero no es el común denominador en toda la sociedad. De hecho, por eso es que tú ves perritos en la calle en muy mal estado, ves mascotas abandonadas. Eso es porque no todos tenemos la misma conciencia. Por eso te decía, para mí que calidad de vida se traduce a iniciar con cultura, a iniciar con valores. El momento en que tú ya tienes eso sembrado, tú sabes que tu calle tiene que estar limpia, sabes que cuando abres la llave de tu casa no puedes desperdiciar agua, eso significa más agua para quien no tiene. Sabes que el foco cuando no lo utilizas lo tienes que apagar, significa más luz para otras personas. Eso es no tu calidad de vida solamente, es pensar en la calidad de vida de toda la ciudad, y eso se llama derechos colectivos, porque todos tienen derecho a lo mismo que tú tienes derecho. Entonces, para mí es importante sembrar cultura, valores e identidad para que todos tengamos una mejor calidad de vida. ¿Considera usted que faltan insumos básicos en el sector rural y por qué? En el rural, hace un rato escuché, en el rural sí, falta todo. Y en algunos sectores urbanos también te decía que el sector de Coyhaique tiene una proyección urbanística enorme. Y no sé por qué las autoridades permiten semejante desarrollo cuando el agua potable no existe. Allá tienen que racionar el agua, sea invierno o verano. No es por verano, pero en verano es peor. Entonces falta mucho. Pero creería yo que falta porque nosotros los ciudadanos tenemos que comprometernos más con exigir esos derechos que nosotros merecemos, que es tener todo el día el agua. Imagínate una mujer que tuvo un bebé o llegas de tu trabajo y quieres ducharte y no puedes. Entonces necesitamos más compromiso de la ciudadanía y las autoridades. ¿Cuáles son los problemas principales para poder obtener servicios básicos en el sector rural? Ordenanzas. Creo que hay que mejorar, hay que actualizar y hay que analizar profundamente nuestra realidad, que no es la misma de hace 2 años, no es la misma de hace 10 años. Y pongo un ejemplo muy simple. En el Cerro Ilaló hay una cuota que se llama 2600, quiere decir que puedes construir hasta los 2600 y hasta ahí puedes tener agua, luz, alcantarillado y todo, pero qué ironía de la vida, ¿no? Porque hay barrios que están bajo los 2600 y no tienen nada. Entonces esas ordenanzas ni siquiera se cumplen.
Si las modificamos, tienen que ser modificadas con los actores principales, que somos los ciudadanos, midiendo la realidad de lo que sucede con la gente. Entonces yo creo que dentro de la toma de decisiones para nuevas ordenanzas se debe tomar en cuenta no solo los derechos del ser humano, sino los derechos de la naturaleza, para que no sea afectada, para que podamos tener un buen vivir, para que tengamos una vida sana, tengamos equilibrio con el planeta que nos está pidiendo a gritos que lo rescatemos, está pidiendo auxilio a gritos y no lo escuchamos. Okay. ¿Qué tan fácil es la vida en la zona rural? A ver, no es fácil. Al contrario, es muy difícil. Yo vivo en una zona rural. Yo vivo en el sector de Linaló, por el sector de La Cruz. Si bien es cierto, sobre los 2.600 no se puede construir, en realidad sí se puede construir, pero con limitaciones. Quiere decir que tienes que cumplir con ciertos requisitos, ciertas exigencias, porque vives inmerso en la naturaleza y la naturaleza merece respeto. Por eso yo vivo con biodigestores para no contaminar la montaña. El biodigestor hace un proceso del agua que la suelta nuevamente a la naturaleza en un altísimo porcentaje de pureza. Desintegra los desechos de la casa y se convierten en abono. Tengo paneles solares, tengo la misma luz, pero no consumo de los postes. Lo que tiene que ver con agua yo llevo con tanqueros y soy muy responsable, porque en mi casa cada gota de agua tiene que ser utilizada con esa responsabilidad, porque a mí no me llega facilito. Entonces es tan difícil que si tú no tienes los recursos necesarios para poder solventar, vas a sufrir. Y ese es un grave error que cometemos las autoridades. Está pasando en Esmeraldas. Decía la prefecta de Esmeraldas que cuando el sector, que no recuerdo el nombre, que está destruido en este momento, uno de los sectores, ¿no? En este momento era una zona rural, era campo de cultivo. En un momento determinado, con un estudio que seguramente tiene sus fallas, decidieron colocar luz en todo ese sector. Desgraciadamente, los servicios básicos traen consigo la arquitectura, la vivienda, el urbanismo. Empezaron a vivir ahí personas, pero ojo, ese sector no era para viviendas, era de peligro. Llegaron las viviendas, el municipio de Esmeraldas no pudo hacer nada y la consecuencia es que ha desaparecido, más de 1.500 personas están sin vivienda el día de hoy y vienen muchas más, han habido muertos, etc. Y eso es porque nos falta planificación. Entonces es difícil vivir en la zona rural, muy difícil, y hay que tener la responsabilidad suficiente para saber que vivir ahí requiere de mucho más de lo que se necesita en la ciudad. Pero por otro lado, viene la contraparte, que es en el campo puedes criar tu gallinita, en el campo puedes criar tus pollitos, tu vaca, y puedes alimentarte del campo. Desgraciadamente viene una situación que no la percibimos o no le dimos la importancia que merece, que es el calentamiento global. Eso ha hecho que el clima ya no sea de la misma manera que en el tiempo de nuestros abuelos. Ahora todo está fuera de lugar. El verano llega cuando menos lo esperas, el invierno también. Eso provoca algo gravísimo en la naturaleza. Alrededor de mi casa, todos los cultivos de mis vecinos se perdieron y ya van a casi 4 años que no cosechan nada y están pensando seriamente qué hacer con sus tierras porque ya no producen lo que antes. Quiere decir que si antes era difícil vivir en el campo, hoy es mucho más. Okay. ¿Cuáles son los problemas en la zona rural? Los problemas en la zona rural son la falta de vialidad, son la falta de agua, la falta de luz, la falta de seguridad, la falta de inversión por parte del Estado. La gente quiere sembrar más pero no puede, no tiene los recursos. La gente tiene sus niñitos que van a la escuela, no tiene cómo llevarlos porque los caminos no le permiten. Hay muchísima falencia y mucha falta en el campo, pero también sigo en esa contradicción, ¿no? Si nosotros damos todo al campo, ¿qué pasa? Tú le das ahora luz, agua, una buena vía, lo que está pasando en Chuspiacu. Chuspiacu, antes de la vía que tienen ahora, era una zona de pocos habitantes, con muchas carencias. El día de hoy, si ustedes se fijan, se está volcando toda la gente hacia allá por la vía, ¿no es cierto? Y aún hay zonas sin agua y sin luz, pero es un problema grave. Entonces, no sé qué pensar. Yo vivo en la zona rural y digo, qué difícil que es llegar a mi casa, pero quisiera una buena carretera, pero al mismo tiempo me pongo a pensar y digo, si hacemos una buena carretera, se acaba la montaña. Es contradictorio y es un tema que se tiene que conversar profundamente y llegar a acuerdos o ¿qué te digo?, a resoluciones prácticas y lógicas.
pero yo no soy la experta en eso, ahí nos tenemos que amparar con los expertos. ¿Crees que hay una buena vida en el sector de Plaza Pamba? El sector de Plaza Pamba en este momento sí. Si me preguntas de 100 y medio, todavía no. Tengo amigos en Plaza Pamba. Plaza Pamba ya tiene el recorrido de una buseta, que ahora ya no se le daña porque ya tiene un mejor camino, solo un tramo empedrado. Creo que en este momento sí, y hay mucho por hacer todavía. Y Plaza Pamba es un sitio maravilloso porque su gente todavía cultiva. Tú caminas, vas con tu vehículo a pie o como quieras por el camino y salen pollitos, salen chanchitos, como en los tiempos de antes en Tubaco, me acuerdo clarito, el Don Rodríguez cruzaba el parque con su ganado. Entonces esas cosas son mágicas y yo te aseguro que la gente vive ahí y vive feliz porque Plaza Pamba se parece mucho a mi sector a donde te invito a venir. Yo vivo en el sector de la Comuna Central que es muy parecido a Plaza Pamba y te puedo garantizar que mi lugar no lo cambio por nada. Si se me baja una llanta, me bajo a cambiar o llego a pie, pero no lo cambio absolutamente por nada. Tienes aire puro, tienes tranquilidad, sales a tu terreno y cosechas unos frijolitos, sales a tu terreno y coges un aguacate, etcétera. Entonces te puedo garantizar que la vida en el campo aquí en nuestro valle es maravillosa. Listo. Bueno, muchas gracias. Estas han sido mis preguntas sobre el sector rural. Y eso, muchas gracias. Gracias a ti, espero que nos veamos una próxima vez. Ay, bueno. Qué linda.